La legitimación de los conocimientos. Los autores de esta lectura son Jean-Pierre Bourdieu y Huguette Dismet. ¿Cuándo un conocimiento puede ser considerado como científico? Para contestar esta pregunta es importante reconocer la aparición de la nomotética, cuya finalidad está en la generalización de los resultados. Tiende a desembocar en una explicación de carácter general en una ley. Para alcanzar este nivel de explicación, el investigador cuya neutralidad está asegurada se verá obligado a someter su investigación a estrategias de control. Por su rigor experimental y por su vinculación exclusiva a los hechos, el investigador intentará formular leyes de alcance general, pero ¿podemos afirmar que la validez de una investigación puede fundamentarse únicamente sobre criterios metodológicos objetivos? ¿Podemos afirmar que de este modo alcanzaremos la verdad? Popper, en 1935, insiste en varios grados de verdad. Él no concibe la ciencia como un sistema de enunciados ciertos, tampoco es un sistema que progresa regularmente hacia un estado final. De este modo, Popper desmitifica el ideal de un conocimiento verdadero y absolutamente demostrable. Según él, la ciencia es la búsqueda obstinada y audazmente crítica de la verdad. J. Habermas, representante de la Escuela de Frankfurt, critica a Popper y considera que los hechos no son independientes de las teorías que los estudian. Por el contrario, están construidos por ellas. Los determinan verdaderamente. Es decir, que la decisión crítica en cuanto a la validez de los enunciados tiene que hacerse analizando de forma racional los criterios que han fundamentado tal decisión y examinando la pertinencia informativa de tales enunciados con relación a las prácticas de los sujetos. El método experimental es insuficiente ya que ignora la complejidad y la variabilidad de los factores que entran en juego en toda actividad humana. Deveroux en 1980 critica el hecho de que los investigadores en ciencias humanas, en su intento de reducir las deformaciones subjetivas, interponen entre el observador y el sujeto pantallas filtrantes, cada vez más numerosas. Entre ellas son los test y los artificios. Los experimentadores declaran que es necesario, junto con los exámenes psicométricos, apelar a otras aproximaciones, tales como las entrevistas individuales, la escucha clínica, el análisis de las expectativas de los sujetos, de sus motivaciones, de sus métodos de trabajo, entre otros. El procedimiento cualitativo se opone al enfoque cuantitativo en la medida en que no aprende la realidad mediante datos numéricos. Por el contrario, las informaciones recogidas, los análisis efectuados se expresan mediante palabras, frases, relatos que implican recurrir a un código lingüístico ciertamente más rico y más flexible, pero por otra parte, menos riguroso. ¿Cómo darle validez a las investigaciones? De aquí se desprende la validez de triangulación, validez de significancia y juicio crítico. Según L. Cohen y L. Manion en 1980, la triangulación puede ser definida como el uso de dos o más métodos en la recogida de datos del estudio de un fragmento de la conducta humana. Dicha triangulación puede ser temporal, espacial, por combinación de niveles, teórica, de los observadores, metodológica, de las fuentes y finalmente interna. La validez de significancia es la verificación de los datos que se derivan del empleo de un instrumento. La validez de significancia se realiza en dos planos distintos, es decir, en el de la denotación y el de la connotación. El juicio crítico se refiere a investigar las fuentes de información. Resohasi propone 6 pasos para el juicio crítico, entre ellos la crítica de identidad, de restitución, de originalidad, de interpretación, de autoridad. Esta a su vez se divide en 3, la de observación, de exactitud y de sinceridad. Finalmente, la confrontación. Así, después de haber recogido y controlado el material con todo el rigor necesario, el investigador va a emprender una nueva tarea que elevará su trabajo al nivel de cientificidad. Gracias por su atención. Soy la maestra María del Rosario Sánchez Sánchez.